Hola a todos, hoy en este video que quise hacer especialmente por la cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania, por la invasión de los rusos al pueblo ucraniano. No les voy a hablar para nada del conflicto ni de esa guerra entre esos dos países. Me voy a enfocar en el tema futbolístico. Más bien les voy a hablar de cuando Rusia y Ucrania eran hermanos y representaban a una misma nación, a la Unión Soviética. Arranquemos hablando de un deporte que se llamaba el lapti, que se practicaba entre las escuelas militares rusas a comienzos del siglo XIX. Ya para finales del mismo siglo llegaría el propio deporte inglés, el fútbol como tal, a San Petersburgo. Su primera denominación en el Imperio Ruso fue el juego inglés al aire libre, y era más que todo utilizado como entrenamiento militar para aquellos ejércitos zaristas. Posteriormente, durante los primeros años del siglo XX, cada ciudad tenía su liga, y en 1905 se crea la Unión de Fútbol de Rusia. En 1911 ya se crearía un torneo ya de carácter nacional, estilo Copa. En 1912 se crearía la primera selección de Rusia. Ese mismo año se afiliaría a la FIFA. Su primer partido oficial fue contra Finlandia, en el marco de los Juegos Olímpicos de Verano en Estocolmo. Al estallar la revolución bolchevique, todo cambió para los rusos. Ya los ucranianos los tendrían más en cuenta en Moscú. Y por cuestiones de aquella famosa revolución de octubre, el fútbol se vio suspendido por unos años. No fue sino hasta 1924 que el fútbol pudo encontrar su lugar dentro del modelo comunista del país. Y al mismo tiempo se crearía la primera selección de la Unión Soviética. Ese mismo año se enfrentaron en su primer partido a la selección de Turquía. Ganaron 3-0 en Moscú. Durante los siguientes 20 años solo jugaría partidos amistosos o torneos amistosos, nada oficial. Los equipos que surtieran a la selección no duraban sino 3, 4, máximo 5 años. No podían ser profesionales por el mismo sistema socialista del país. En febrero de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, hubo un episodio curioso que sucedería entre soldados nazis y soldados soviéticos en la ciudad ucraniana de Mariupol.
Ya para 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos deciden, como parte de un plan táctico militar, fundar ciertos equipos. Uno de ellos el Zenit de Leningrado, hoy en día el Zenit de San Petersburgo. Dos años después se crearía la Liga Soviética. Al mismo tiempo se estaba afiliando a FIFA. Su primera participación oficial sería en los Juegos Olímpicos del 52, en Helsinki. 4 años después ganaría en Melbourne la medalla de oro. Obtendría así su primer título oficial. Durante esos años, en la selección de la Unión Soviética había mucho jugador ucraniano, pero se destacaban dos: Yuri Voinov, defensor, y Eduard Dubinsky, quien sufriría una grave lesión en el Mundial de Chile 62 enfrentando a Yugoslavia. Otros destacados en esta selección soviética, pero ya rusos, eran Gennady Gusarov, Igor Neto y Lev Yashin, considerado por muchos el mejor arquero de la historia. Con este mismo equipo ganador en el 56, logra clasificar por primera vez al Mundial. Va a Suecia 58. Posteriormente, en 1960, se organiza la primera Eurocopa. Y justamente ellos son los primeros ganadores, los primeros campeones. 2 años más tarde, clasifican a Chile 62. Pero antes de ir a la cita orbital, pasan por Cali. Ese partido le serviría a los soviéticos para enfrentar a Colombia en Chile 62. Colombia contaba con muy buenos jugadores. El que más sobresalía era el Caimán Sánchez. Estaba Antonio Rada, Marcos Col, Marino Klinger, Delio Maravilla Gamboa, entre otros. No logra superar a los cafeteros. Iban ganando 4-1. Pero los colombianos logran empatar el partido, incluyendo un sorpresivo gol olímpico de Marcos Col. En Inglaterra 66 logra su mejor participación en los mundiales. Y en México 70 es eliminado en cuartos de final por los uruguayos. Para los dos siguientes mundiales, Alemania 74 y Argentina 78, no clasificó. Pero en la eliminatoria al Mundial de Alemania 74, cabe recordar lo que pasó con Chile.
Y también destacar que ganó el primer Mundial Juvenil de la FIFA en 1977. Y llega a la década de los 80. Es la última década para el fútbol soviético, que aunque la selección se les llamaba en el mundillo del fútbol como rusos, eran los ucranianos que se destacaban más. Sus verdaderos éxitos se veían más que todo en los campeonatos juveniles y prejuveniles, tanto en Europa como los que organizaba la FIFA. En el Mundial de España 82, en primera fase, enfrentaría a la archifavorita, a Brasil. Clasificó a la siguiente ronda y en esa instancia fue eliminado por los polacos. En México 86 clasificó a la siguiente ronda, propinándole la goleada más abultada del torneo a Hungría, 6-0. Empataría con Francia 1-1 y le gana a Canadá 2-0, pero ya en octavos de final cae vencido ante los belgas, 4-3 en tiempo suplementario. En la Eurocopa del 88, celebrada en Alemania, llega hasta la final y la disputa contra Holanda. Y participa por última vez en un torneo olímpico de fútbol y lo gana en Seúl en 1988. Casi todos los jugadores que se destacaron en esta selección de la Unión Soviética de los 80 eran ucranianos. También se destacó el bielorruso Sergei Aleinikov y el portero ruso Rinat Dazaev. Su último mundial fue el de Italia 90 y no supera la fase de grupos. Como despedida de los mundiales, golea a Camerún 4-0. También cabe recordar que antes de disolverse la Unión Soviética, ellos ganaron a nivel de clubes 4 títulos importantes europeos,
4 recopas. Una del Dinamo de Moscú, una del Dinamo de Tbilisi y 2 del Dinamo de Kiev. Después del 90 y durante 2 años pasó a llamarse Comunidad de Estados Independientes. Y después del 92, los 15 países que formaban la Unión, cada cual cogería por su lado. Pero sería Rusia la que heredaría el legado soviético. Mientras que Ucrania empezaba a labrarse su destino en los 90, en los primeros campeonatos europeos juveniles donde empezaba a participar. Y también Rusia como Ucrania conformarían sus selecciones femeninas. Rusia ya había participado en el Campeonato Mundial del 91 en China. He aquí un paralelo entre rusos y ucranianos de lo que han logrado en el fútbol desde que se disolvió la Unión Soviética. Si bien es cierto que Rusia y Ucrania han producido muy buenos jugadores durante toda su historia, es preciso decir también que Andriy Shevchenko ha sido uno de los más importantes, tanto para la selección de Ucrania como para los clubes donde militó, especialmente el Milan de Italia. Antes de terminar, he aquí una serie de eventos que han estado ocurriendo alrededor del fútbol por culpa de la guerra, o mejor dicho, de la invasión rusa a Ucrania. Y esperando que el conflicto entre Ucrania y Rusia se termine pronto, aquí me despido pidiéndoles que le den like al video, comenten, den su opinión, alguna queja, alguna sugerencia que tengan que hacer, bien pueda háganla, siempre y cuando sea con respeto y fundamento. Mi nombre es Roger Castillo
Que pasen un bonito día. Los llanos de Ucrania y Lechanzelice, de todo se habló, después cantamos. Luego ellos muy alegres abrieron botellas de champán y de canción y de bailar.